Muy buenas tardes, familia. Qué privilegio realmente que puedan estar aquí, qué privilegio el que se hayan tomado la disposición de agendar en su semana el poder estar en una reunión de iglesia. De hecho, quiero contarles que esta semana yo escuché esta frase, la escuché así, dice, esos de gran comisión realmente son otra onda. Así me lo dijeron. O sea, esos de gran comisión realmente son gente impresionante. Y se los digo a ustedes, ustedes son una iglesia realmente impresionante. Y como somos una iglesia muy impresionante, quiero que en este momento nos levantemos de nuestros asientos y saludemos a alguien que no hayamos saludado en esta tarde. Vamos. Qué importante, qué importante es la comunión como iglesia, el saber de que somos una familia. Y algo muy bueno o algo muy importante que mencionar sobre saludar es que saludar a la gente no solo demuestra tu educación, también demuestra tu espiritualidad. Porque de la misma manera en como trato a Dios, trato a las personas. Entonces, continuamos con nuestra nueva serie, Temperamentales. El objetivo de esta serie es que durante estas 4 semanas, comenzamos la semana pasada, durante todos estos temas, el objetivo de la serie es que podamos conocer por qué somos como somos. Y también conocer por qué el que tengo a la par, o por qué mi cónyuge, o por qué, o cómo mis hijos, o por qué mi abuelo, o mi tío, mi amigo es de esa manera. Ese es el propósito. Es más, la última vez que tocamos una serie acerca de los temperamentos fue en octubre del 2013. Fue hace 12 años. Hace 12 años que no hablamos de los temperamentos y realmente es muy bueno que lo estemos tocando ahora, porque sabemos que va a ser de edificación, sabemos que va a ser algo de mucho aprendizaje y lo bonito de poder conocer los temperamentos es que nos podemos conocer más a nosotros mismos, es un autoconocimiento y nos estamos autoconociendo porque eso nos va a permitir relacionarnos de una manera efectiva y afectiva en nuestro trabajo, en nuestras vidas familiares, con nuestros cónyuges, con nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Entonces, ¿qué tal si comenzamos definiendo qué son los temperamentos? Ahí tengo una definición y la definición va así, dice, los temperamentos son patrones de respuesta emocional que influyen en cómo una persona reacciona ante una situación. Todos aquí tenemos 2 temperamentos, uno más predominante que el otro, y los temperamentos sirven para describir por qué somos como somos, o por qué reaccionamos así ante una situación, o por qué interactuamos de una manera u otra con las personas. Es más, se dice que los temperamentos van relacionados con la genética. Se dice que los temperamentos no solo van desarrollados o van impregnados en nuestro código de vida, el ADN, sino también que se desarrollan en el entorno en el que nosotros nos movemos. Entonces, Dios no solo nos diseñó, no solo te diseñó, también te programó. Y el salmista lo expresa de la siguiente manera. En Salmos 139 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tus temperamentos fueron otorgados por el Creador. Es más, el salmista dice que el trabajo que el Creador hizo es fino y maravilloso. Fino y maravilloso. El trabajo que Dios hizo en tu vida al diseñarte, al programarte, es fino y maravilloso. Entonces, lo primero que quiero que nos podamos llevar esta tarde es que no menospreciemos nuestros temperamentos. No menosprecies tu temperamento. Y de igual forma, no menospreciemos los temperamentos de las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando menospreciamos nuestros temperamentos, estamos menospreciando el diseño que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros menospreciamos nuestros temperamentos?
Cuando muchas veces celamos el temperamento de alguien más. Es que yo quisiera ser así de extrovertido como aquella persona. Es que ellos son muy introvertidos. O yo quisiera tener la facilidad de palabra que tiene otra persona. O yo quisiera ser detallista como es aquella persona. Entonces, ¿cómo hacemos esa comparación con otras personas? Lo que estamos haciendo es desprecio mi temperamento y estoy envidiando el temperamento del resto, de los demás. Pero no podemos, no despreciemos nuestros temperamentos. Y es importante, recordemos, los temperamentos que tienes fueron elegidos personalmente por Dios. Y lo segundo que quiero que te lleves esta tarde es, tus temperamentos tienen un propósito. Como Dios diseñó los temperamentos y Dios te los puso a ti, es en específico ese temperamento y ese segundo temperamento, eso lo hizo Dios con un propósito. No sé si recuerdan cuando Jesús en cierta ocasión, cuando Dios en cierta ocasión menciona que el cuerpo de Cristo tiene diferentes partes, que tiene oído, que tiene extremidades. El cuerpo de Cristo está básicamente hecho por un montón de partes diferentes. El principio bíblico ahí es, Dios nos hizo diferentes, Dios nos dio distintas capacidades y todo eso tiene un propósito. Todo tiene un propósito. De hecho, Pablo lo dice así a los hermanos de Roma. Romanos 12 dice, Dios nos ha dado, es un regalo, no nos lo ha dado por mérito nuestro, dice, Dios nos ha dado a todos, se refiere a los que son de la iglesia, a todos diferentes capacidades. O sea, tus temperamentos son un regalo. No menospreciemos el regalo de Dios. Y continúa, dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Y entonces, si Dios dijo que Samantha va a ser colérica, que Daniel va a ser flemático, que Miguel va a ser sanguíneo, que Lucas va a ser de esta manera melancólico, es porque Dios así lo diseñó. Y yo no puedo ir en contra de eso. Ese fue el deseo de Dios. El temperamento que tengas, ese es el deseo de Dios. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Yo puedo aprender a comprender, amar y respetar la voluntad de Dios. Y cuando yo respeto el deseo de Dios, entonces yo empiezo a disfrutarlo y eso empieza a ser una bendición. Porque cuando yo peleo con Dios, con el deseo de Dios, yo me empiezo a quejar con Él. Si el regalo de Dios es tu temperamento en específico, no reneguemos, aceptemos el regalo y al aceptar el regalo e ir en pos de la voluntad de Dios, eso hace de que eso sea una bendición para nosotros. Entonces, cuando atesoro el regalo de Dios, se vuelve una bendición para mi vida, pero también para las personas que me rodean. Y continúa Pablo diciendo, por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Y si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no sean tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pónganlo en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio práctico, lo pueden poner en práctica al momento de su devocional. Vamos a agarrar el verso y lo vamos a comprimir y vamos a observar en esos verbos y esos calificativos que Pablo utiliza en esos versos. Así que si nosotros lo parafraseamos, diría de la siguiente forma: lo que Dios te regaló puede ser una bendición para vos y para otros. Entonces, el verso sería de esta manera: hagan todo como corresponde a un seguidor de Cristo, sirvan bien, dedíquenle tiempo, animen a otros, no retengan la bendición, pongan todo su empeño y háganlo con alegría. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Dios les ha dado una misión, si Dios les ha dado un regalo, utilícenlo de la manera adecuada. Es decir, lo que Dios te regaló es una bendición cuando lo usas de la manera en como Dios quiere que lo uses.
Mi cuerpo es una bendición si yo lo cuido de la manera en como Dios quiere que lo cuide. Y mis temperamentos son un regalo de Dios y son una bendición cuando yo me aferro a lo bueno de ellos y desecho lo malo de ellos. Y si bien sabemos, los temperamentos tienen fortalezas y también tienen debilidades. Pero me gustaría quitar esa palabra debilidad y cambiarlo y decir mejor áreas de mejora. Hay cosas que nosotros tenemos que mejorar en nuestra manera de ser. Y eso nos va a permitir poder ser de influencia para las personas de nuestra familia y también de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Así que quisiera invitarlos esta tarde a que conozcamos a el sanguíneo. Entonces, son 4 temperamentos: sanguíneo, el colérico, que lo vimos la semana pasada, el melancólico y el flemático. Y hoy vamos a darle la bienvenida a el sanguíneo. Entonces, ¿quién es el sanguíneo? ¿Quién es el sanguíneo? Los sanguíneos son bien, así se los digo, son bien fáciles de identificar. Ustedes pueden identificar un sanguíneo a kilómetros de distancia y son personas que pasan poco desapercibidas. Ustedes probablemente conocen a un sanguíneo en su familia, en su trabajo. Son personas que ustedes se dan cuenta inmediatamente: este man es sanguíneo o esta chava es sanguínea. Y es muy interesante porque realmente todos amamos a los sanguíneos. Son personas que, wow, las amas bien fácil. Y una buena ilustración para identificar quién es una persona sanguínea es cuando las invitas a tu casa. Es más, la persona, cuando vos le invitas a un sanguíneo a tu casa, la primera persona que saluda al sanguíneo no son ustedes, es el guardia de la colonia. Entonces se pone a platicar con el guardia. Usted es el nieto de don Antonia. Ay, pero usted estaba trabajando allá. O sea, tienen una capacidad de comunicarse, de entablar una iniciativa, de poder conversar con las otras personas, que uno se asombra. Realmente uno se asombra la capacidad que tienen ellos para poder comunicarse con otros. Entonces, esa plática que el sanguíneo tiene con el guardia de la colonia es tan increíble que el guardia más bien le dice: mire, ahí hay un parqueo privado, úselo. Entonces viene el sanguíneo, tranquilo. Cuando el sanguíneo llega a tu casa, y si tenés un perro, pues el perro llega y saluda al sanguíneo, el sanguíneo le lleva un juguete, que le dice: dame la pata, dame la otra pata. O sea, el sanguíneo, el mejor amigo del perro es el sanguíneo. Así es el sanguíneo, porque el perro es igual de sanguíneo que los sanguíneos. Entonces la persona sanguínea te saluda al perro, llega a tu casa, saluda a todo mundo. Algunos, yo sé que tienen ahí a sus abuelas. Nosotros teníamos, en su tiempo, teníamos a nuestra abuela viviendo con nosotros, y nuestra abuela estaba en el cuarto ahí al fondo. Pues el sanguíneo tiene la capacidad de meterse al cuarto del fondo de tu casa y saludar a tu abuelita, saludar a todos los que estén en tu casa. Son increíbles, son personas realmente increíbles. Entonces ellos llegan a tu casa, saludan a todo mundo. De hecho, tienen la capacidad de meterse a tu cocina, vienen, abren el refrigerador y dicen: tienen las lentejas que regaló don Armando, o tienen helado. Y yo no sé cómo hacen, pero ellos vienen y empiezan a agarrar tus cosas. Son personas con las que puedes entablar confianza con mucha facilidad. Diferente es el colérico. El colérico viene, entra a la casa y se pone a ver ahí. Bueno, de hecho, igual, digamos que tiene perro en la casa. El colérico llega, está el pitbull, y el colérico queda viendo al pitbull, y es como una competencia. Está el pitbull y está el colérico, y ambos se están dando las miradas. El punto es que el pitbull al rato se va a esconder porque no le aguanta la mirada al colérico. Y llega el colérico, lo saluda: buenos días, buenas tardes. Llega a tu casa y empieza a ver como que están feas estas paredes, y la esposa toda ahí: hombre, no digas eso. Y empieza a mencionar todo. El colérico tiene una facilidad para decirte las cosas, pero te las dice al golpe. O sea, no suaviza nada. No viene y te pone cofal, te golpea de un solo. Así es el colérico, muy diferente al sanguíneo. Entonces, de ahí de repente está el flemático. Llega a tu casa el flemático. El flemático llegó, pónganle que 2 horas antes, para pasar como desapercibido. Entonces llega el flemático, saluda, se sienta, se va al sofá ahí al fondo, y va llegando la gente y el flemático ahí está. El flemático, uno dice: uy, qué solito está, pero el flemático está feliz. Él no platica con nadie, él está completamente tranquilo.
y de ahí entra el melancólico. Cuando entra el melancólico a tu casa, te saluda y todo. Entonces es como que el melancólico tiene un escáner 360. Observa toda la sala. Y no sé si ustedes han visto, pero en las casas hay como esos relojes que no funcionan, que están ahí, no tienen batería, y el melancólico como que le agarra el sentido arácnido y detecta ahí, ese reloj no tiene batería, y le incomoda. O llega a la sala y mira que tiene el comedor, pero el comedor está desalineado. Entonces viene el melancólico, abre su mochila, saca 1 metro y empieza y te arregla ahí de un solo el comedor. Son personas detallistas, son personas increíbles. Otra situación es cuando interactuamos con las personas de nuestra casa. Cuando esos 4 temperamentos empiezan a interactuar, entonces imaginen que están en la casa y viene la señora de la casa y le lleva ahí un vaso, es un batido muy especial, que es una receta familiar, que tiene avellana, que tiene leche, que tiene guayaba, que tiene yuca, pataste. Entonces cuando se la das al flemático, el flemático dice, muchas gracias. Viene, toma el batido, y el batido le sabe horrible. Pero como el flemático no le gusta expresarse mucho, el flemático aguanta las ganas de vomitar y se la toma. Ya. Qué rico. De ahí viene el colérico. Le das el batido al colérico y el colérico viene, qué feo esto. Y enfrente de la señora de la casa, qué feo esto. O llega el melancólico viene, dice, saca el filtro de la mochila, lo pone, mide, el pH revisa, no, le falta sal. Va, pide el salero ahí a la cocina, tú le echas, y cheque, queda cheque. Y el sanguíneo, vos le das el batido al sanguíneo y el sanguíneo viene, lo agarra, se toma 1, 2, 3, va a la cocina a pedir más, 1, 2, 3, más bien le recomiendo una receta nueva a la señora de la casa. Mira, le puedes echar esto, le puedes echar guayaba, que en la iglesia hacen jugo de guayaba y queda buenísimo. Y más bien le lleva al guardia de la entrada de la colonia, le lleva también. Y aparte le dice a todo mundo en el chat de él, de los amigos, hey, vamos a tener venta de batido ahí, medio extraño, medio exótico, la próxima semana. Ya comprometió a la señora de la casa y la señora de la casa ni se había dado cuenta que tiene que hacer como 40 batidos para el otro domingo. O sea, son personas chispa, que vuelan y realmente son muy impresionantes. Entonces, una de las características del sanguíneo es que tienen mucha iniciativa. Son personas con una increíble iniciativa. La semana pasada yo recibí pues una llamada y fue un viernes. Los viernes yo salgo temprano de clase, yo estudio en Tegucigalpa y viajo aquí los fines de semana. Entonces ese hermano me dice, hey, ¿estás aquí en Tegus? Sí, le digo, aquí estoy. ¿Podemos pasar por vos y te llevamos a Comayagua? Perfecto, le digo. Y ahí estoy todo feliz porque los 70 pesos de pasaje me los ahorré y me los eché en una granita. Entonces yo estoy ahí en una gasolinera 1, pues estamos ahí tranquilos esperando con la granita que lleguen. Me dicen a las 3, listo, eran las 4, llega. Me imagino yo que era por el tráfico, vamos a asumir que era por el tráfico, pero el punto es el siguiente, cuando me llegan, yo en mi flemático vengo yo y me monto el carro y me pongo audífono, y cuando me estoy por poner el segundo audífono, solo escucho que me empieza a hablar y yo, ay. El punto es que ese viaje de 1 hora y media lo sentí como en 10 minutos. Platican, son buenos comunicadores. Una de las otras características del sanguíneo, te platican y te platican. Entonces, si ustedes tienen un viaje de aquí a San Pedro, que son como 4 horas, lleven a un sanguíneo, lo van a sentir increíblemente corto. También los sanguíneos tienen esa capacidad de animarte, o sea, son personas que están llenas de entusiasmo, que realmente son bien entusiastas. Y qué bendición que Dios los hizo así. Contarle a un sanguíneo un problema y te empieza a decir qué tenés que hacer, que escuchó que allá, que la vecina le dijo tal cosa. El punto es que cuando le contás un problema a un sanguíneo y te aconseja y toda la onda, vos salís inspirado, pues. Vos decís, wow, puedo correr 3 kilómetros así en 10 minutos. O sea, quedás completamente inspirado. En cambio, viene el colérico y el colérico, pues vos le decís, mire que me pasa esto, ¿qué me aconseja? Y el colérico es práctico. El colérico te dice lo que tenés que escuchar y salís sangrando de ahí, pues, o sea, te dice como lo tenés que escuchar, sin filtros. El melancólico, el consejo era de 10 minutos, pero el melancólico te extendió 1 hora, 2 horas, 3 horas,
El punto es que cuando le pedís consejo al melancólico, vos salís como súper capacitado. Te enseñó, si tu problema es financiero, el melancólico te enseñó una aplicación donde podés meter ahí tus cuentas, que se sincroniza con el banco, que si no le pones la web, salís increíblemente capacitado. Tenés un doctorado en finanzas. Y el flemático es práctico también, pero te dice las cosas con mucha suavidad. Y entonces vos le contás al flemático, el flemático te escucha como por 1 hora entera y el flemático solo te va a dar el consejo en 5 minutos. Y quedas completamente satisfecho. Entonces, en definitiva, realmente que los sanguíneos son increíbles. Son personas realmente increíbles. Ahora, así como esas son las características del sanguíneo, su fortaleza, sus capacidades, también hay debilidades o áreas de mejora de los sanguíneos. Y si bien es cierto que tienen la capacidad de iniciativa, son personas que inician una cosa, inician otra cosa, otra cosa. Una debilidad de ellos o una área de mejora de ellos es que son indisciplinados. O sea, el sanguíneo es indisciplinado. Y imaginemos que los 4 temperamentos vienen y comienzan un curso de tenis. Empiezan un curso de tenis, los 4 temperamentos pues llegan a la vía olímpica, viene el sanguíneo se inscribe, compró todos los implementos, pues el sanguíneo no sabe cómo, ni sabe las reglas de tenis, nunca había visto tenis, pero como está famoso en TikTok, pues él se inscribió a tenis. Entonces viene el sanguíneo, le da para acá y no le sale, ¿va? Y ahí llega el colérico. Llega el colérico y el colérico se inscribe, dice, uy, me costó 2,000 lempiras la inscripción, hizo el itinerario, le voy a sacar todo el provecho a esos 2,000 lempiras. Entonces viene el colérico conoce las técnicas del tenis, sabe las estadísticas y todo, y viene él y se coloca y empieza. Ustedes han escuchado los atletas de tenis que le hacen o sea, no sé cómo es el ruido que hacen. Entonces el sanguíneo lo está viendo allá, ¿va? Y el sanguíneo ve al colérico y le hace. O sea, el sanguíneo no tiene idea de por qué grita, pero está gritando. Dice, como que le funciona, ¿va? Y de ahí llega el melancólico. Miren, los melancólicos son bien estéticos, no estéticos. Son personas que llegan al entrenamiento, gorra Adidas, camisa Adidas, tenis Adidas, calcetines Adidas, no le revisamos el boxer, pero es Adidas. Y llega con su mochila Adidas, ya tiene el itinerario, vamos a hacer 300 pelotas, 15 minutos, después el reverso, otros 15 minutos. Son personas bien detallistas, bien estéticas. Entonces al melancólico ya hizo todo el plan y el plan se va a seguir. Y viene el flemático, pues llegó tarde, ¿va? Porque tardó como 1 hora en pedir en expreso americano. Llega ahí el flemático y mira que como llegó tarde, alguien ya le agarró la cancha. Y él está como, hijo, ¿le digo o no le digo? Al final se atreve, le dice, mire que yo alquilé la cancha y que, no, pero yo llegué primero. Bueno, está bien. Entonces el flemático no se mete a rollo con nadie. Son personas pacifistas que se llevan bien con todos los temperamentos, son súper tranquilas. Y es muy importante, menciono esto porque el sanguíneo inicia una cosa, inicia otra, pero nunca termina. De hecho, el sanguíneo, a los 2 días del curso de tenis, se cansó. Entonces de ahí vino y se puso a un curso de natación, que está a la vuelta de las canchas de tenis en la Vía Olímpica. Agarró el curso de natación, pero estaba muy fría el agua. Entonces dijo, no, voy a comenzar a tocar guitarra. Y compró una guitarra, no, uno compraría la guitarra básica, la de $1,000. Se compró la de $5,000, porque él dijo, en 3 meses salgo, wow, profesional. Entonces se compra la guitarra de $5,000, pero a las 3 semanas ya dejó de tocar guitarra. Entonces es una área de mejora del sanguíneo. El sanguíneo comienza un montón de cosas, pero nunca termina. Nunca termina nada. Y otra área de mejora de los sanguíneos, y tiene que ver con que como no terminan muchas cosas, ellos se frustran fácilmente, se echan la culpa, y es un área que ellos realmente tienen que mejorar. Otra área de mejora de los sanguíneos es que son bien exagerados. Ustedes han escuchado a un sanguíneo contar un accidente, que llegan, ocurre un choque y llega el noticiero de las 3 letras y está el sanguíneo. Llega la señora, la entrevistan, la señora es bien sanguínea.
y le preguntan, fulana, ¿y cómo fue el choque? Pues mire, el choque fue así, ¿ve? Yo iba ahí por el Expreso, por Ciudad Nueva, llego allá y solo miro cómo va aquella motocicleta como a 200 kilómetros y la motocicleta estaba parqueada. Va como a 200 kilómetros por hora. Al rato pasa una señora, bien imprudente la señora. Viera, usted ha visto que esas personas que se pasan en la calle así, y la persona era ella, la señora de la que está hablando era ella misma. Entonces va la señora y cuando ven que el carro viene, que vuela y que el rayo láser, son personas exageradas. Así, el sanguíneo es exagerado. Entonces, cuando un sanguíneo te cuenta algo, te la exagera. O preguntarle a un sanguíneo, ¿cómo es aquella película? Entonces viene y te empieza a contar cómo es la trama. Se supone que la película es de Star Wars y yo no sé cómo terminó hablando de Toy Story. O sea, son personas exageradas, exageradas. Y lo último la última área de mejora de los sanguíneos es que son personas superficiales. Y cuando me refiero a superficiales es que tienen esa capacidad de llevarse con todos, se pueden llevar con todos, pero no tienen esa profundidad con las personas. Tienen esa capacidad de saludar a todo el mundo y uno piensa que wow, qué bien se lleva con todos, pero realmente solo es algo superficial. Y creen que conocen todos los problemas, creen que tienen la capacidad de hacer muchas cosas, pero llega un problema y se frustran fácilmente. Entonces, es un área en la que ellos también pueden mejorar. Ahora, como mencionamos nosotros al inicio del tema, el objetivo es podernos conocer mejor y también conocer cómo es la persona de mi par, cómo es mi cónyuge, cómo son mis hijos, por qué son así. Pero también queremos poder aprender a cuáles son las áreas de mejora y cómo yo puedo poner en práctica para poder poner en práctica cuestiones básicas para poder corregir esas áreas de mejora y que yo pueda hacer buen uso de mis temperamentos. Entonces, el primer consejo práctico para el sanguíneo es que deben terminar lo que comienzan. Hay que terminar lo que comenzamos. En vez de empezar muchas cosas, comenzamos una y terminamos una. Ese es el consejo práctico. Jesús fue de hecho bien práctico. Jesús tenía los 4 temperamentos bien marcados y él era una persona que comenzaba las cosas y las finalizaba. Jesús llegó a la tierra, ¿a qué? A morir por nosotros y lo hizo. Y lo hizo. Entonces, en sus relaciones Jesús también era bien práctico. Fue práctico en ir al Señor cuando tenía que ir. Era práctico en decirle a las personas sin filtro la verdad, pero también era práctico para poder saludar a las personas, tratarlas con amor. Era una persona muy práctica. Realmente que Jesús reflejaba ese sanguíneo cuando lo tenía que reflejar. Y de hecho, la Biblia lo expresa de esta manera. Eclesiastés dice, es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Es mejor que si vas a comenzar algo y no lo vas a terminar, mejor no lo comences. No lo comences porque tu testimonio se está viendo afectado ahí. Pero el llamado no solo va para el sanguíneo. El llamado no solo va para el sanguíneo. El problema sí te refleja más en el sanguíneo, pero independientemente de cuál es tu temperamento, eso te podría estar pasando a ti. Eso te podría estar sucediendo. El mismo problema puede atacarnos a todos. Es más, Pablo te lo dice a los hermanos de Corinto, dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad para hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Dios nos dio a cada uno temperamentos y el propósito de los temperamentos es que cuando los usamos adecuadamente son de bendición para todos. Y para mí también. Para mí también. Es cierto que existe el don de evangelismo, pero el hecho de que hayan personas con el don de evangelismo no quiere decir que solo esa persona va a evangelizar. La persona que tiene el don de evangelismo, el objetivo de ese don es que pueda enseñarle a otros a evangelizar. O el que tiene el don de discernimiento, no solo esa persona va a poder tomar buenas decisiones, esa persona tiene que enseñarle a otras personas cómo puede tomar buenas decisiones o cómo tener esa capacidad para saber qué es bueno y qué es malo.
o el que tiene el don de enseñar, no simplemente, entonces voy a dar clases. No, tiene que enseñar a otras personas a cómo enseñar. O sea, el don y el temperamento son regalos de Dios y no están hechos para que, solo el sanguíneo va a saludar a las personas, o solo el melancólico va a ser el detallista, o solo el colérico va a ser el líder. No, esas personas tienen que ser de ejemplo para cada uno de nosotros, pero el llamado es para todos. El llamado es para todos. El sanguíneo es un buen comunicador, es un buen comunicador. Él tiene la capacidad de animar a todos increíblemente, él es entusiasta, él tiene la iniciativa, pero él no es el único de la iglesia. El sanguíneo no es el único que tiene que ir, tomar la iniciativa de hablar con las personas. El sanguíneo no es el único que tiene que ir y saludar a las personas. El llamado es para todos. Y sanguíneos, su labor es ser de ejemplo para los que no somos sanguíneos. Así como flemáticos, su labor es ser un buen flemático para que los demás también seamos así como ustedes. Esa es la misión del temperamento. El temperamento no es yo voy por mi lado y ustedes van por el suyo. La misión del temperamento es cuando yo lo uso adecuadamente, soy de ejemplo y las personas me van a imitar. Las personas me van a imitar. Otro consejo práctico para el sanguíneo es pensar antes de hablar. De repente no lo hacen con mala intención. De repente el sanguíneo no lo hace con mala intención, pero muchas veces hablan más de los que escuchan. Son buenos para hablar. Así, son buenos para hablar. Y tienen una capacidad impresionante de convencimiento. Mira, te pueden vender un producto malísimo, pero te convencieron. O después te dicen, no, mejor cómprame este, y te convencieron. Al final te llevas un montón de cosas, te convencieron fácilmente. Pero en el momento de escuchar, en el momento en donde necesitan escuchar a otros, les cuesta. Entonces, ¿cuál es el ejercicio práctico? Pensar antes de hablar. Santiago lo dice así: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. En otras formas, el sanguíneo tiene que estar dispuesto a escuchar y a la vez dispuesto a no hablar mucho. Ese es el consejo práctico. Dios te puede usar para interiorizar con otras personas, pero es necesario escuchar a las otras personas. Es necesario tomarme un tiempo para hacer silencio y escuchar a las otras personas. Entonces, el reto, sanguíneos, el reto es: voy a hablar menos y voy a escuchar más. Entonces repetilo. Cuando sintas que estás como, llevas una hora hablando y todo el mundo está como que ya hablo mucho, voy a hablar menos, voy a escuchar más. Y repetilo: voy a hablar menos, voy a escuchar más. En el trabajo, voy a hablar menos, voy a escuchar más. A tu cónyuge, voy a hablar menos, voy a escuchar más. A tus hijos o a los hermanos del grupo, voy a hablar menos, voy a escuchar más. Y el tercer consejo práctico para los sanguíneos es: no siempre necesitas ser el alma de la fiesta. Y así conocemos a los sanguíneos, como el alma de la fiesta. Pero no siempre tenés que ser el alma de la fiesta. El sanguíneo, como les digo, tiene esa facilidad de presentarse como el alma de la fiesta. No lo pide, simplemente le nace y se vuelven populares, pero no porque él dice, yo soy el popular, sino por su forma de ser. Las personas lo aman, lo quieren, por más que no lo aguantan, son increíblemente apegadas a los sanguíneos. Pero muchas veces, esa atención obstruye el poder darle el paso a otras personas. Hay momentos donde podemos ser el centro de atención y hay momentos donde tenemos que aprender a ceder el centro de atención. Salomón lo dice de esta manera, Proverbios 27, que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido y no tus propios labios. El sanguíneo debe concientizarse a sí mismo que tiene que dejarse menguar para que otras personas también puedan tomar el espacio de honor. Quitarme un poco el reflector y enfocarlo en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en las personas con las que me relaciono. No siempre yo soy el foco de atención.
Y cuando yo considero que soy el foco de atención, estoy descuidando las relaciones con con las personas las personas que me aman. Entonces, si resumimos toda la conversación, del sanguíneo de esta tarde y la comprimimos en un párrafo, sería lo siguiente. Escuchen, sanguíneos, Dios les ha dado una gran capacidad. Son increíbles, animan a todos, son grandes comunicadores. Y el uso correcto de sus cualidades puede ser de bendición para la iglesia, para tu comunidad, para tu familia, y puede tener un impacto en la obra, un impacto en la gran comisión. Sé constante, inicia lo que terminas, motívate a ti mismo a escuchar a otros más de lo que hablas y dirige el centro de atención a las personas que más te importan. Y de esa forma serás alguien influyente y de mucha bendición. Eso es lo que hemos estado hablando. Y lo especial de los temperamentos es que no hay nadie sin un temperamento. No sé si te identificaste. Ahí miré algunos que se estaban riendo como por 15 minutos. Probablemente esos son sanguíneos o probablemente conoces a alguien que es así. Entonces, el consejo práctico es ese. Si usamos bien el regalo de Dios, es de bendición para ti, para las personas que te rodean. Así que si eres tan amable, quisiera que te pusieras de pie. Y quisiera que pudieses, en un momento, pudieses reflexionar lo siguiente. ¿Qué tal si cierras tus ojos? ¿Cuáles son esas personas a las que de repente has dañado? De repente dijiste algo que no era tu intención y las dañaste. ¿O cuáles son esas personas que chocan contigo y no las puedes soportar y de repente no aguantas estar con ellas? ¿O cuáles son esos momentos? Ponte a pensar en cuáles son esos momentos donde te sientes incómodo con otras personas porque no son como tú eres o porque no hacen las cosas como tú las haces. Ponte a pensar en, ¿realmente mi cónyuge me tiene que aguantar a mí? ¿Realmente son mis hijos los que tienen que aguantar mis actitudes? ¿Realmente son los hermanos los que tienen que aguantarme a mí? ¿O estoy siendo de bendición para esas personas? ¿Las personas se quieren acercar a mí o las personas se quieren alejar de mí? Ponte a pensar en eso. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por tu regalo, Dios. Te damos gracias por esos temperamentos que los has diseñado, nos los has regalado a cada uno de nosotros, Dios, y en definitiva, disfrutamos de cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tienen un propósito y queremos conocer ese propósito, Señor. Sabemos que su propósito es para algo bueno, para algo agradable, para algo que tú has dicho que es perfecto. Y queremos, Dios, tener una actitud de aprender de los demás, una actitud de humildad para poder ceder lugar a los demás. Y queremos que tú nos utilices, Señor, para poder inspirar a otras personas. Ayúdanos porque necesitamos ser diferentes. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces en nuestra incredulidad nosotros nos cuesta aceptar los cambios, Dios. Queremos ser una iglesia temperamental que refleje los temperamentos de tu Hijo Jesús, pero sobre todo que eso lo haga para glorificarte completamente a ti, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén y amén.